Preciados hermanos, el Señor los bendiga. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misionero Juan Pablo II los invitan a que nos acompañen en la reflexión de la enseñanza, la Cuaresma según la Sagrada Escritura y la doctrina del Magisterio de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Mis pensamientos y ver si hay en mí caminos de perversidad. Queridas hermanas y hermanos, les presento un respetuoso saludo. Bienvenidas y bienvenidos todos para escuchar la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma. San Ambrosio dijo estas palabras: a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y escuchar la palabra de Dios es escuchar al mismo Dios Padre. Escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es escuchar al mismo Señor Jesucristo, que nos propone el Evangelio como el programa de vida de los cristianos. Escuchar la palabra de Dios es lo mismo que escuchar al Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Quiero compartirles durante estos días, teniendo en cuenta que Cuaresma es un tiempo de conversión, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, tiempo de comunicación cristiana de bienes, un tiempo de caridad cristiana que se manifiesta en el amor cristiano, se manifiesta en la caridad y en el perdón, en la reconciliación con Dios, reconciliación con mis hermanos y conmigo mismo. Me permito entonces compartirles algunas enseñanzas para su reflexión, estudio, vivencia y anuncio para todos, empezando por nuestras comunidades familiares, nuestros grupos de oración, nuestros grupos apostólicos, nuestras comunidades eclesiales, las asociaciones y movimientos, con la finalidad de que veamos intensamente este tiempo de Cuaresma. Y además, como lo decía San Pablo a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que me has oído de decir y enseñar delante de muchos testigos, confíalo tú luego a personas de confianza que después sean capaces de enseñar a otros. Por eso, esta primera enseñanza se llama ¿qué es Cuaresma según la Sagrada Escritura y la doctrina del Magisterio de la Iglesia? Y hay 7 elementos constitutivos en síntesis para compartir qué es Cuaresma. Primero, Cuaresma es un tiempo de conversión. Segundo, Cuaresma es un tiempo de oración. Tercero, Cuaresma es un tiempo de penitencia. Cuarto, Cuaresma es un tiempo de ayuno. Quinto, Cuaresma es un tiempo de comunicación cristiana de bienes. Sexto, Cuaresma es un tiempo de caridad cristiana que se manifiesta en el perdón, en el amor al prójimo. Y séptimo, Cuaresma es un acto, un tiempo de penitencia, un tiempo penitencial. La Iglesia nos propone a todos los cristianos seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto,
Nos preparamos en este tiempo de Cuaresma para la celebración de las solemnidades pascuales, con la purificación del corazón y una actitud penitencial. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Si reflexionamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, verso 1 subsiguientes, dice así la palabra del Evangelio. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y los ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Por eso, la Iglesia se une todos los años, ¿no?, para celebrar y vivir el misterio de Jesús en el desierto, en el tiempo de Cuaresma, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 540. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes, dice la Iglesia, de la práctica penitencial de la Iglesia. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico de 1249-1253 y el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1438. De manera, hermanas y hermanos, que estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las programaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, de obras caritativas y misioneras, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1438. Estamos entonces reflexionando qué es Cuaresma. El significado de Cuaresma viene del latín cuadragésima, periodo litúrgico de 40 días reservado a la preparación de la Pascua de Resurrección. 40 días en alusión a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés, y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. Este es un tiempo de preparación y de conversión para participar en el momento culminante de nuestra liturgia junto a toda la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica propone seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, como preparación de las solemnidades pascuales. Nos sugiere la Iglesia que cada uno de nosotros hagamos un retiro espiritual. Este es un tiempo fuerte de la liturgia de la Iglesia. Que hagamos un retiro espiritual, que cada familia haga un retiro espiritual, como lo hizo Jesucristo durante 40 días. Este esfuerzo de conversión
es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder el amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, no. O repetición cíclica del tiempo litúrgico, no. Este es el único, este es el momento, es el único en una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros hoy, ahora, una gran mudanza en Cristo que pasa. ¿Cuándo comienza o cuándo empieza la Cuaresma? Todos sabemos que con la imposición de la ceniza en la frente de los fieles el miércoles de ceniza empezó Cuaresma. Es el inicio de este camino y constituye una invitación a la conversión y a la penitencia. Es una invitación a recorrer el tiempo de Cuaresma como una inmersión más consciente y más intensa en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y su resurrección, mediante la participación en la Eucaristía y en la vida de caridad. El tiempo de Cuaresma termina el Jueves Santo, antes de la misa, in coena Domini, o sea, la Cena del Señor, con la que comienza el Triduo Pascual, viernes y el sábado de gloria. Durante estos días miramos nuestro interior y asimilamos el misterio del Señor siendo tentado en el desierto por Satanás y su subida a Jerusalén para su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Recordamos que hemos de convertirnos y creer en el Evangelio y que somos polvo, hombres pecadores, criaturas y no Dios. ¿Qué mejor manera de comenzar la Cuaresma? Renovamos la fe. Cuaresma es para renovar nuestra fe, la esperanza y renovar nuestro amor cristiano. Esta es la fuente del espíritu de penitencia. Cuaresma, tiempo de penitencia, y el Cuaresma, el deseo de purificación. La Cuaresma no es solo una ocasión para intensificar nuestras prácticas externas de mortificación. Si pensásemos que es solo eso, se nos escaparía su hondo sentido en la vida cristiana. Por esos actos externos son, repito, fruto de la fe, de la esperanza y del amor. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de Pascua, como hemos dicho, tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. San Pedro exhortaba a los cristianos en la iglesia primitiva con estas palabras: por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Por eso, Cuaresma es el tiempo del perdón, de la reconciliación fraterna. Cada día durante toda la vida hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor y a nuestros hermanos. La palabra de Dios en Marcos 7, 21 al 23. Jesucristo mismo en el Evangelio nos dice lo siguiente, en Marcos 7, 21 al 23, que tenemos que confrontar nuestra vida. ¿Cómo anda nuestra vida confrontándola con el Evangelio? Porque Jesús dice que el pecado habita en el corazón del hombre. Marcos 7, 21 al 23. Dijo Jesús también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual,
los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Y termina diciendo Jesucristo, todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Por eso necesitamos hacer un examen de conciencia, confrontar nuestra vida con el Evangelio de Jesucristo y reconocer si de verdad el pecado habita en el interior nuestro, habita en nuestro corazón, porque de eso se trata. Reconocer que yo he sido un hombre pecador. La palabra de Dios, en 1 de Juan 1, 7 al 10, nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Por eso, cuando uno se acerca al ministro de Dios, porque fue Jesucristo quien instituyó el sacramento del perdón de los pecados, hace 20 siglos, el primer día que resucitó entre los muertos, hace más de 20 siglos, ¿no? Entonces Jesús llamó a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, instituye el sacramento del perdón de los pecados. Y Jesús les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Juan 20, 21 al 23. De manera que este es un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de reconocer que quizás en mi corazón hay pecado y sacar esa maldad, ese pecado que contamina mi alma, mi corazón, mi mente y mi vida, sacarlo, entregarlo a los pies de la cruz de Cristo en el sacramento de la reconciliación. Hermanas y hermanos, dice la Escritura que Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo de conversión. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19 al 21 y 6, 1 al 2 dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva criatura. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, pues él dice: en tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable, mirad, ahora es el día de salvación. Por eso, mis queridas y mis queridos hermanos, este es un tiempo de gracia muy grande, un tiempo de salvación. Este es un tiempo donde nosotros debemos volver a Dios, volver a Jesucristo, volver al Espíritu Santo, volver al Señor en un camino de conversión, como lo hizo el hijo pródigo, que el hijo pródigo reconoció su pecado. El hijo pródigo retorna a la casa paterna, se confiesa y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el hijo pródigo se confesó y dijo: mire, mis pecados son estos. Recíbeme, ten compasión, piedad y misericordia de mí, perdóname. Y Dios, que es misericordia, sale. Cuando el hijo pródigo iba camino de conversión aún lejos, el Padre de la misericordia sale a su encuentro
y lo recibe con abrazos y besos. Le perdona todos sus pecados y se reconcilia con él. El hijo pródigo se reconcilió con Dios su Padre. En Cuaresma también aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprenderemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Porque Jesucristo dio estas palabras: el que quiere venir en pos de mí para el cielo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. De manera que el hombre es un misterio en las manos de Dios. Cuando Dios nos permite vivir los misterios gloriosos de la vida, o los misterios gozosos de la vida, o nos permite vivir los misterios luminosos en la vida, o nos permite vivir también, hay veces, los misterios dolorosos de la vida. Cargue con tu cruz cada día y sígame. Y sígame, y sígame. Y dijo Jesús, y el que persevera hasta el fin, ¿no?, en la fe, en la vida cristiana, ese será salvado. En Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por la acción de nuestro pecado nos alejamos más de Dios. Por eso la práctica de la Cuaresma pues data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno, de la abstinencia, conservada con bastante vigor, al menos en un principio en las iglesias de Oriente. La práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión. Entonces esto es lo que realmente significa y quiere decir Cuaresma. Cuaresma. Pero yo quisiera empezar a compartirles en profundidad algunos elementos constitutivos que ya al inicio les compartí. Que Cuaresma es tiempo de conversión. Eso es Cuaresma. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión. ¿Y qué significa la palabra conversión? Pues según la palabra griega, ¿no?, dos términos para significar la palabra conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? Metábola. En el Nuevo Testamento la conversión en el sentido profético y religioso se llama metábola, o sea, cambio de modo de sentir y convertirse, volverse a Dios. ¿Cómo hay que traducirla? Pues como, primero, arrepentimiento, segundo, penitencia y tercero, conversión. Pero en el griego profano, el término significa preferentemente un cambio de sentimientos, de arrepentimiento. Por eso San Pedro dice, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y así el Señor hará llegar el tiempo de alivio. Hechos 3:19. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza, saludables que los padres llamaron animi cruciatus, o sea, aflicción de espíritu, o compunctio cordis, arrepentimiento del corazón, como dice el Concilio de Trento, o el Catecismo Romano, o el Catecismo de la Iglesia Católica de 1431. Entonces, ¿qué significa en griego la palabra metanoia? Ese es otro término, metanoia. La Biblia griega emplea conjuntamente el verbo epistrepein, que connota cambio de la conducta, práctica en el verbo metanoien, que atiende más a la vuelta interior, a la vuelta interior. La metanoia es el arrepentimiento
penitencia. Es lo que dice pues el vocabulario de la teología bíblica de León Dufour. O sea, metanoia significa conversión radical, primero. Segundo, cambio interior. Tercero, transformación profunda de la mente y del corazón. Eso es lo que significa, según la palabra griega, la palabra metanoia. La palabra griega que significa conversión es el movimiento del corazón. Es el movimiento interior que surge en toda persona y que se encuentra en Cristo. Esto significa la palabra griega, además de lo que hemos dicho, cambiar, reformar, transformar. Es la única palabra en griego que tiene que aprender uno de la Biblia. Si la comprendemos, si la vivimos, cambiará toda nuestra vida y seremos inmensamente felices. Sonreirás, dichoso, aunque todo a tu alrededor se hunda. Queridas hermanas y hermanos, les he compartido como esta primera enseñanza, esta primera reflexión sobre lo que significa Cuaresma. Pero hay otros elementos muy importantes que debemos y tenemos que seguir reflexionando. En las próximas enseñanzas continuaremos reflexionando en este tiempo tan especial, tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de salvación. El Señor les bendiga. Feliz día para todos.